¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme de nueva cuenta aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sosimo Camacho y le doy la bienvenida a esta colaboración, la colaboración de esta semana. Gracias por estar aquí con nosotros, por incorporarse a esta transmisión. Le invitamos a que deje su me gusta, su pulgar arriba, que se suscriba al canal y también que comparta el enlace de la transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos platicando, analizando. Pues resulta que ahora Marco Cortés, presidente del PAN, pide ayuda a Trump. Pide ayuda a Trump, ha dicho, para que aquí en México se tipifique el delito de narcoterrorismo. Este personaje ha venido haciendo este tipo de declaraciones donde muestra una desesperación ante la imposibilidad e incapacidad que han tenido para convencer a la población mexicana de seguir sus proyectos, de seguir pues sus postulados políticos, ideológicos, y porque resulta que prácticamente pues la población les ha dado la espalda, y no solamente con respecto de las elecciones que han ocurrido en 2018 y en 2024, sino prácticamente pues se han ido quedando incluso hasta sin adeptos que pareciera que nunca los dejarían. Vamos a entrar al análisis de lo que significa para México una oposición que está dispuesta incluso a el intervencionismo, está dispuesta incluso entonces al golpismo, porque eso es prácticamente a lo que está llamando el presidente del Partido Acción Nacional. Y es que no solamente decíamos, ha ahora mandado este mensaje al presidente virtualmente electo Donald Trump de Estados Unidos, le ha mandado este mensaje diciéndole que necesita que le ayuden para que en México se tipifique este delito de narcoterrorismo. Iremos por partes. Primero, no es la primera vez que este personaje y los de Acción Nacional pues piden ayuda al extranjero ante las incapacidades que ellos muestran aquí al interior del país. Quieren que desde el extranjero les resuelvan los problemas que aquí ellos no han podido solucionar, y quieren que desde el extranjero prácticamente les ganen elecciones que aquí ellos no pueden llevar, no pueden ganar. En ese sentido, tendríamos que señalar que ya habían dicho, y está por verse, que integrantes del Partido Acción Nacional y también del PRI se quejen ante la Organización de Estados Americanos por la reforma al Poder Judicial. Van a ir a acusar a México, a su país, de que es antidemocrático, supuestamente por esta reforma. Y decíamos, lo que ellos no han podido ganar ni en las urnas, ni tampoco incluso en los propios tribunales, pues ahora piensan que se les pueden dirimir estos asuntos desde el extranjero. Tampoco esta queja ante la propia OEA sería la primera de estas intentonas desde el Partido Acción Nacional, acompañado a veces también por el propio PRI, para involucrar a actores internacionales en la vida interna de México. Prácticamente lo llevan haciendo pues desde que surgieron este instituto político, particularmente el Partido Acción Nacional. Tendríamos que recordar que ya incluso en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron a acusar al entonces presidente ante los reyes de España, por ejemplo. Han ido a hacer campaña desde medios de Estados Unidos, desde medios de Europa, y buscan que desde el exterior, pues aquí a los gobernantes en turno les enmienden la plana. En ese sentido, tendríamos que destacar este carácter pues profundamente clasista de muchos integrantes del Partido Acción Nacional y de esta oposición de derecha, porque están incluso dispuestos a que haya una tutela desde Estados Unidos o desde otra potencia, sobre todo desde Estados Unidos, con tal de que ellos mantengan sus privilegios. Y es que tendríamos que señalar que hay un sector minoritario, pero ahí está finalmente, de la población que admiran a el modelo de Estados Unidos, que incluso
los ven superiores a los estadounidenses y que están hasta dispuestos a entregarles, decíamos, el propio gobierno si con ello se les garantizara que permanecerían ellos con sus privilegios. Hemos escuchado incluso en algunos círculos el celebrar que ganara Donald Trump y uno se preguntaría, ¿y ellos por qué celebran? En este caso, estos mexicanos de la oposición de derecha y de ultraderecha, y han señalado, es que ahora sí le van a poner un freno a Morena. En primer lugar, es un asunto que tendría que poner los propios mexicanos, y cómo es posible que ellos cifren sus esperanzas en que un gobierno extranjero va a venir a entorpecer o incluso a dar instrucciones a un gobierno mexicano. Ellos lo prefieren, ellos prefieren eso a lo que no están soportando, que es el gobierno pues de una mujer en este caso y de un signo político pues distinto al suyo, decíamos al PAN, al PRI, que gobernaron pues prácticamente casi todo el siglo XX. En ese sentido, tendríamos que señalar que tampoco es que ahora ellos pidan la intervención de Estados Unidos cuando son oposición. De manera desafortunada, el PAN también pidió la intervención de Estados Unidos cuando era gobierno y por supuesto que se le concedió. Habría que señalar que durante el sexenio de Vicente Fox se empezaron a abrir las puertas para la operación ilegal de agencias estadounidenses de seguridad en territorio mexicano. El colmo fue con Felipe Calderón, porque a espaldas de la población, contrario a lo que dice la Constitución y las leyes mexicanas, les permitió incluso a 14 agencias estadounidenses instalarse en el país. Estamos hablando de la CIA, de la DEA, del FBI, del Servicio Secreto, del ATF, de la OFAC. En su momento hicimos una investigación al respecto de estas 14 agencias estadounidenses que se instalaron en México y que pues ya ni siquiera se coordinaban con las autoridades mexicanas. Ellos hacían y deshacían, incluso cometiendo delitos, y no rendían cuentas a nadie. El sexenio de Felipe Calderón fue prácticamente de una tutela de Estados Unidos y así nos fue. Es el sexenio más violento desde la época de la revolución, el de Felipe Calderón. Con Felipe Calderón, los cárteles del narcotráfico se convirtieron en los más poderosos del mundo e inició esta guerra contra la población, que no contra el narcotráfico, en el que incluso durante ese periodo pues pudimos ver con horror y con tristeza pues hasta decapitaciones o ejecuciones por YouTube que se transmitían por YouTube. Hoy parece que a los grandes consorcios mediáticos eso se les ha olvidado, piensan que la violencia que en efecto se vive en México todavía es de ayer para hoy, pero no están poniendo el énfasis en la responsabilidad que tuvieron los gobiernos panistas, que tuvo el gobierno de Estados Unidos, porque intervino de manera ilegal, decíamos, ilegítima en México, a instancias de Vicente Fox, a instancias del propio Felipe Calderón, y por eso decíamos, no es la primera vez que piden el intervencionismo. Ya lo hicieron cuando eran gobierno y contrario a las propias leyes mexicanas y traicionando el encargo que probablemente le dieron los mexicanos a estos gobernantes en algún momento, pues prácticamente aceptaron la tutela desde Estados Unidos. Ahora bien, la otra parte, cuando piden que se tipifique el delito de narcoterrorismo, lo que buscan estos personajes con Marco Cortés como vocero es que en efecto Estados Unidos tenga herramientas legales para decidir una intervención incluso violenta en México. A eso están dispuestos, eso es lo que quieren estos personajes con tal de sabotear a la actual administración. Lo que a ellos no les importa, que quienes estarían perdiendo todavía más en una intervención de este tipo, pues sería la población, serían las comunidades indígenas, serían las colonias populares, serían también, por supuesto, las organizaciones incluso de lucha obrera, estudiantil, con una intervención abierta de Estados Unidos. A eso le apuestan, ellos están dispuestos a entregarles prácticamente el país con tal de no perder
sus privilegios. Podríamos entonces, en efecto, señalar que Marco Cortés y quienes están detrás de él, pues se sentirían incluso a gusto con una intervención estadounidense, porque eso significaría el fracaso para ellos del actual gobierno. Eso significaría que vendrían las oportunidades para que ellos regresaran al país. Pero también tendremos que señalar algo. La población mexicana hoy estaría dispuesta a aceptar una intervención desde Estados Unidos. Lo que no se da cuenta Marco Cortés y quienes le apoyan es que es imposible, no solamente porque el actual gobierno mexicano pues no tenga intenciones de modificar las leyes para tipificar el delito de terrorismo. Me parece hoy imposible porque los costos sociales y políticos para Estados Unidos también serían muy altos por una oposición a ese intervencionismo, ahí sí de la mayoría de la población, y en ese sentido, me parece que tampoco parece viable. Por muchos discursos de Donald Trump en ese sentido, de que podría obligar al gobierno mexicano a tomar determinadas acciones, pienso que no podría hacerlo de manera violenta por medio de una intervención, porque además para eso Estados Unidos tiene muchos otros mecanismos, principalmente el de la violencia económica. Están aquí sus empresas acumulando capital, acumulando riqueza, en algunos lados devastando el entorno ambiental. Y han dicho que en efecto, pues no se saldrán, seguirán las inversiones en territorio mexicano, más aún cuando si no invierte Estados Unidos, invertirían otras potencias como, emergentes como China. Entonces, en ese sentido, pues Estados Unidos no tiene la menor intención de salir del país y no necesita enviar siquiera soldados, enviar algún tipo de elementos de agencia a realizar acciones de violencia. En realidad, puede hacerlo por otro tipo de violencia, que es la violencia también económica, y que además la aplicaron en un momento durante el sexenio anterior, cuando se le obligó prácticamente a México a implementar políticas para frenar el tránsito de familias migrantes con rumbo a Estados Unidos. Entonces, eso que está pidiendo Marco Cortés, el PAN y quienes le acompañan, pues en realidad también es un despropósito, porque la población mexicana así, una intervención de manera directa, abierta, me parece, no estaría dispuesta tampoco a soportarlo. Y por lo tanto, pues tampoco dejarían buenos dividendos para el propio PAN, para el propio PRI y quienes pudieran apoyar este tipo de intervencionismo. Y la tercera parte de lo que quería yo comentar en este sentido es que finalmente con este tipo de declaraciones, esta oposición de derecha, pues no entiende que no entiende. Prácticamente este tipo de declaraciones les alejan aún más del amplio sector mexicano, de las mayorías mexicanas. Tal vez estarán quedando bien con algunos o con un sector minoritario que piensa así, que busca la tutela de Estados Unidos con tal de no perder privilegios, pero prácticamente quedan en entredicho o quedan exhibidos ante el resto de la población y que es la gran mayoría. Personajes de la política mexicana pidiendo ayuda al rey de España, a la OEA, al presidente, al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque ellos aquí no pueden ganar en las urnas lo que quieren conseguir a la fuerza. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Zona Cero. Vamos a agradecer que se suscriban al canal, que activen la campanita para que estén avisados en cuanto se suba un material nuevo. Este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien agradezco también la hospitalidad para esta colaboración. Zona Cero, le invitamos asimismo a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado analizando. Muchas gracias por su compañía, también por su apoyo y les esperamos. Nos vemos, tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. Hasta la próxima.